Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Bienvenidos otro lunes, gracias a Dios que podemos estar aquí. La semana pasada ya me fue prácticamente imposible compartir con todos ustedes, pero pues muchas gracias por su eh, presencia. Yo estaba seguro que había pues ya gente muy inquieta, muy interesada pues por poder ver la segunda parte de los estanques, Eliseo y los estanques que vamos a ver hoy. Pero bueno, por causas de fuerza mayor, pues ya no pude transmitir, o quizá hubiera podido hacerlo un poquito más tarde, pero eso de las prisas, como que nunca está bien, menos cuando uno va a manejar. Entonces llegar aquí a casa para poder compartir con todos ustedes iba a quedar un poquito apretado. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. A veces me apena poner como pausas en los estudios, ¿verdad? Pero este pues a veces es necesario y pues siempre hay mucho material que ver en internet. Yo les agradezco y les bendigo en el nombre de Jesús a todos los que están siempre pendientes de este estudio y ojalá que siga siendo de bendición para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y pues bueno, pues hoy vamos a continuar con la segunda parte de Eliseo y los estanques. No nos dio tiempo en el último episodio, por supuesto, pero pues hoy vamos a ver algo que es breve, pero es muy bonito. Con esto hubiéramos terminado en el episodio anterior, pero pues para no seguir adelante y pasarme del tiempo que tenemos pues para predicar la palabra del Señor, pues mejor dos partes y así nos vamos a esta parte tan bonita, pues también con calma. Y pues vimos en el episodio anterior, ¿verdad? Como una vez más el rey de Judá, el rey de Israel, por supuesto, eh, que se juntaron, ¿verdad? Josafat y por supuesto Joram. Eh, y pues bueno, nos dimos cuenta obviamente de que había muchas similitudes, como cuando Acab, ¿verdad? Le pide también a Josafat ir en contra de los sirios para recuperar una ciudad y pues ahora la guerra era en contra, por supuesto, de Moab, ¿verdad? De los moabitas. Entonces, pues obviamente descendieron Israel, perdón, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, pues para consultar, igual iban a empezar otra vez con sus cosas de estar consultando a falsos profetas, pero pues finalmente había uno más que era quien era el sucesor, el discípulo de Elías, pues el profeta Eliseo, ¿verdad? Que había de responderles de una manera, como pueden ustedes ver en el episodio anterior, pues bastante interesante, porque pues no nada más era de que llegaran los reyes a pedir consejos, sino que había ya sentimientos en el corazón del profeta Eliseo, sobre todo contra el rey de Israel, que seguía por supuesto haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová y pues que siempre, ¿verdad? Decía y siempre le tenía ahí como mala leche, digamos, como decimos aquí en México, y pues que siempre le profetizaba cosas negativas, pero pues como no habría de ser así si siempre hacía todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero bueno, después pidieron que el Eliseo, ¿verdad? Pues para estar justamente en la oración, en alabanza, pues a un músico, ¿verdad? En lo que él oraba y habíamos platicado qué bonito es pues buscar el rostro del Señor, buscar nuestra paz, buscar su consejo para aquellos que nos piden consejo, así como lo hicieron los reyes y pues por amor, ¿verdad? A Josafat y a los que hacían su voluntad, Dios pues instruye a Eliseo pues para mandar una orden súper interesante y pareciera que no tiene como ningún sentido. Pues normalmente cuando son las cosas del Señor pues a veces parece que no tiene sentido. De hecho, tengo un libro justamente ahorita que lo estoy comentando. Es de los primeros libros que yo tuve la bendición de leer y se los recomiendo mucho. No lo encuentro. A ver, espérenme un segundito, perdón, tantito. Es que no me voy a acordar justamente del autor, pero bueno, búsquenlo porque es de muchísima bendición. Ay, no sé dónde está, pero se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese libro es súper padre porque pues nos ayuda a entender y a comprender lo que es la soberanía de Dios,
que sus propósitos son mejores que nuestros planes, que sus caminos no son nuestros caminos, que su voluntad siempre va a ser, su buena voluntad va a ser siempre más agradable y perfecta, contrario a lo que muchas veces nosotros determinamos que es como mejor para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo del autor. Ahí si tienes rápidamente un Google en tu teléfono, en tu computadora, donde me estés viendo, pues ponlo aquí en los comentarios, tanto en el YouTube, no, en el, ¿cómo se llama? Bueno, también en YouTube mañana que se estrena, pero en el Facebook y en el Instagram, a ver si puedes encontrar quién es el autor. Pero el libro es muy bueno, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y hoy mismo pues vamos a estar viendo, ¿verdad? Justamente unas cosas que pareciera que no tienen sentido, así que pues bueno, ya no te quiero introducir más bien esto fue como un recordatorio de lo que puedes ver completo en el episodio 26, no, 27, así que pudieras ir aquí en el Facebook, en el Instagram o por supuesto en el canal de YouTube a ver el episodio anterior. Gracias Susi, como siempre. James Dobson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Maravilloso ese libro. Bueno, entonces vamos a partir del segundo libro de los Reyes en el capítulo 3. Termina el versículo 15 como lo vimos, ¿verdad? Hablando de la adoración, de la alabanza para poder encontrar la voluntad de Dios. Mas ahora tráeme un tañedor, decía Eliseo. Mientras en el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, aquí es donde viene, ¿verdad? En donde nos quedamos. Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Recordemos, para entrar en contexto, que le estaba hablando justamente al rey de Israel, al rey de Judá y al rey de Edom. Dice el versículo 17, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Versículo 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron, esto es sangre esto es sangre de espada, perdón. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín, gritaron, ¿verdad? Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kirareset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Y el final es espeluznante. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿No? Qué cosa tan horrible, ¿verdad? El final. Pero bueno, vamos rápidamente a analizar. Son algunos cuantos versículos. Son... ¿cuántos son? 11 versículos, ¿verdad? Más o menos. Entonces, pues vámonos dando prisa. Y pues es muy interesante cómo dice, después de estar adorando, después de estar alabando el profeta Eliseo, dice, ahora sí, ya tengo el consejo de parte de Jehová, pues para que todos ustedes puedan saber qué hacer, ¿verdad? Y entonces dice, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y veréis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Ahora, y bueno, dice, esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Aquí hay dos puntos. Pues primero tenemos que recordar que el ejército de los tres reinados ya estaba, doctor James Dobson, gracias mi George también en el Facebook, ya estaba... los ejércitos ya estaban, recuerdan,
muertos de hambre, muertos de sed, increíblemente cansados, habían caminado y habían recorrido grandes distancias pues para enfrentarse a Moab, ¿verdad? Y entonces pues hay una cosa bien curiosa que dice el Señor: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, ¿verdad? O sea, toda la población, incluyendo los ganados, habría de tener agua que iba a proveer, ¿quién? Jehová, ¿verdad? Dios mismo tenía cuidado de cada uno de ellos, de los soldados de los tres reinos, así como de los reyes. Aún cuando sabemos que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto es cosa ligera, dice, ¿verdad? Dice el Señor, o sea, esto no es nada para Dios. Ajá, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Entonces, Eliseo les da ya un panorama súper amplio. Les dice, a ver, tranquilos, pues les va a dar agua, que es lo que ustedes más necesitan, los va a alimentar, les va a dar agua a vuestras bestias, a vuestros ganados, a ustedes mismos, y aparte pues Dios dice que van a ganar, ¿verdad? Que va a entregar al ejército de Moab en sus manos. Entonces, digamos, aquí el contexto pues ya da el inicio, da la bendición del Padre y la promesa al mismo tiempo, ¿verdad? De que los hidratará y además ganarán la batalla. Y dice el versículo 19 que ya viene como una condicionante. En muchos episodios a lo largo de las series que hemos dado, hemos hablado acerca de las promesas del Señor, que es importante saber que todas y cada una de las promesas de Dios tienen una condicionante. No hay una promesa que no tenga una condicionante, porque, bueno, alguien podrá decir, es que no, dice el Señor que todo en Él es sí y amén, entonces, ¿cuál condicionante? Ya nada más es con que yo arrebate y yo pida, yo no sé qué, etcétera, etcétera, yo declare, yo decreto, arrebate, cancele y no sé cuánta cosa hacen y creen lastimosamente que eso va a darle órdenes a Dios, ¿verdad? Nuestra boca llena a lo mejor de, no de la autoridad del reino de los cielos, sino de autoritarismo, de prepotencia, llena de soberbia y por supuesto de golatría. Creemos que con eso pues ya se va a hacer la voluntad del Señor y no. La realidad es que a nosotros pues nos enseña la palabra de Dios que lo que dice es que las obras, todas las promesas en el Señor son en Él sí y en Él amén, en Él, es decir, conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y son las promesas conforme a su voluntad y conforme a su propósito, siempre las tendremos, ¿verdad? Siempre nos dirá que sí. Sin embargo, pues siempre va a haber una condicionante. Y aquí viene el versículo 19 que dice, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda la tierra fértil. Entonces aquí está también la condicionante, ¿verdad? Porque además, o sea, Dios sí les había prometido, Dios había dicho, voy a hidratarlos, les voy a dar la victoria, pero ustedes van a tener que destruir la ciudad fortificada y toda la villa hermosa, así como sus árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya había como una condicionante, ¿verdad? Entonces dice el versículo 20, aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Pero bueno, fíjense nada más, qué cosa tan increíble, porque si nos regresamos al versículo 16, dice, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Pónganse ustedes a pensar cómo ya estaba todo mundo hecho pedazos, y además les dice, pues Jehová los va a hidratar, Jehová les va a dar a las bestias, les va a dar a los ganados, les va a entregar el ejército, pero para que llegue la lluvia, para que llegue el agua, para que llegue esto que ustedes tanto necesitan, para ganar la batalla que yo les ayudaré a hacerlo, necesitan cavar estanques. Entonces imagínense, un estanque pues no es así como que hagas un hoyito, ¿verdad? Donde quepan así a lo mejor un galón o unos 5 litros de agua o lo que sea. No, estaban hablando de estanques verdaderamente grandes porque además recuerden que eran mucha gente y además eran muchas bestias y muchos ganados. De las bestias recordemos que no solamente o más bien los ganados son aquellos que proveen alimento, ¿verdad? A los seres humanos, a los ejércitos, etcétera, etcétera. Y las bestias pues son aquellos pues que son de carga o que son caballos o se utilizan de diferentes maneras como herramientas, por decirlo de alguna manera. Entonces por eso hay una diferencia entre estos dos
que finalmente pues siguen siendo animales, ¿verdad? Entre los ganados y las bestias, pero también las bestias de los soldados, ¿no? No es cierto, a los soldados. Entonces era cavar estanques, además estaban ya muertos y Dios les dice, pues tienes que cavar todavía estanques. Y entonces dice el versículo 20 que empezaron a venir las aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Pero hay una cosa que es bien curiosa. Y pareciera, imagínense a todos los soldados y todos, no, es que ya no aguantamos más y todavía me pides que haga fosas, que haga estanques, que obedezca a Dios y pues Dios les dice, pues solamente así vamos a tener la bendición. Esto es una lección súper importante porque Dios siempre nos ha llevado a dar pasos extras, ¿verdad? A caminar las millas extras, a poner incluso la otra mejilla, el seguir adelante a pesar de la adversidad, a pesar de lo difícil que pueda ser un día y a pesar de que a lo mejor podemos estarnos quejando de muchísimas cosas, podemos estar a disgusto con otras, podemos estar decepcionados, desilusionados, a lo mejor desesperanzados, cansados del camino, y no es el cansado del camino de haciéndole publicidad al hereje de Jesús Adrián Romero. ¿Ya vieron la última que se aventó? Váyanse ahí a su Facebook y eso para que vean las que se avienta. A mí me bloqueó. Pero bueno, ese no es el punto. Pero Dios sí nos pide ir y hacer esos estanques. Él ha prometido pues llenar nuestros estanques de agua, de aquello que nosotros necesitamos para seguir adelante, pero pues siempre es hacer, ¿verdad? Nunca dice en la palabra del Señor que nosotros debemos de mantenernos sin hacer absolutamente nada, pues para obtener sus bendiciones. Repito, cada una de las promesas lleva consigo una condicionante que nos pone a nosotros en acción, a veces de manera física, de manera laboral, pero otras veces también de manera almática, ¿verdad? En nuestro espíritu, por supuesto, a orar más, a estudiar más la palabra de Dios, a estar más en su presencia, a clamar más a Él, a obedecerle, por supuesto, a arrepentirnos, ¿verdad? Buscar el don del arrepentimiento que proviene solamente de parte del Señor. Y pues bueno, imagínense a todos los soldados y todo, bueno, pues vamos a acabar. Y dice el versículo 20 que aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Pero ¿qué dice el 17? Perdón que ande para arriba y para abajo, pero pues ustedes comprenderán, ¿verdad? Todo está interrelacionado y es padrísimo. Imagínense, dice el versículo 20, que vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Pero ¿qué dice el 17? No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Lo que a nosotros nos indica que no llovió justamente sobre el valle, es decir, los tres reinos hicieron los estanques que había dicho el profeta Eliseo Dios a través del profeta Eliseo, que serían llenos de agua. No descargó el Señor lluvia, viento sobre el valle, ¿verdad? Sino que había por los caminos, justamente los caminos de Edom, llegó el agua, ¿verdad? Como ríos, porque había llovido seguramente en las colinas de los alrededores y entonces, evidentemente esos tienen que ser lugares más altos, pues para llegar justamente al valle. Normalmente cuando hay un valle, imaginémonos pues el Valle de México, el Valle de la ciudad de Toluca, etcétera, pues está rodeado siempre por montañas de donde desciende el agua, por supuesto. Entonces, Dios no hizo llover, es decir, Dios solamente con la indicación que les dio de hacer algunos estanques o de hacer estanques para cada uno de ellos y para todo el ejército, las bestias y el ganado, pues era más que suficiente, ¿verdad? Dios no los expuso a una tormenta, Dios no los expuso al viento, a que todavía, además de todo, y aunque pudo haberlo hecho, pues Dios en su misericordia y en el amor que les tenía a estos ejércitos, pues no les hizo llover, ni les hizo las ráfagas de viento más difícil el trabajo, ¿verdad? Sino que llegaron las aguas, según el versículo 20, por los caminos de Edom para llenar todo el valle, toda la tierra de agua, ¿verdad? Los mismos estanques. Entonces, esto es una lección muy bonita porque sí, es verdad, o sea, el Señor a pesar de cómo estamos, nos manda, nos lleva, nos anima a obtener una maravillosa promesa de victoria, si aún a pesar de la adversidad, aún a pesar
de nuestro estado de ánimo y de muchas cosas, obedecemos y hacemos los estanques. Ahora, el Señor, como les repito, no, a él no le hubiera costado nada hacerlo más difícil para Edom, para Israel y para Judá. Hubiera podido hacerlo mucho más difícil si la lluvia o la tormenta hubiera caído sobre ellos con estos grandes vientos. Pero no, Dios no nos da a nosotros o no nos anima a continuar, no nos anima a seguir a lo que sigue, a dar un paso extra, a subir un escalón más, a caminar esa milla extra, a poner la otra mejilla, si, afligiéndonos más allá de lo que nosotros podemos soportar, ¿verdad? O sea, cuando nosotros creemos que las cosas no pueden ser más difíciles, pues a lo mejor siempre llega una prueba o llega la adversidad y decimos, híjole, no, yo pensé que ya había pasado por algo duro, pero no, la realidad es que podemos ir aún a cosas más difíciles, pero siempre de la mano del Señor. Y el Señor, aunque pudiera poner las cosas más terriblemente de lo que nosotros imaginamos o pensamos, no, la Biblia nos dice que las hace más abundantes, más hermosas de lo que pedimos o deseamos. Entonces se muestra también no solo la bendición, no solo la promesa, no solo el sustento vital del agua, sino que además Dios, aunque la prueba era difícil y la fe nos lleva a seguir adelante, Dios no hizo llover ni hizo que estos vientos cayeran sobre ellos teniendo misericordia, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante, dice el versículo 21, cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear, o sea, corte y cambiamos de escena, nos vamos al otro lado, a la ciudad, a Moab, ¿verdad? A los que iban a ser invadidos por Judá, Israel y Edom. Dice el versículo 21, cuando ellos, los moabitas, oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera, es decir, se enteraron, vienen por nosotros Israel, Edom y Judá, vienen por nosotros, vamos a tener una batalla. Entonces todos los moabitas se armaron, desde el más pequeño hasta el más anciano, todo aquel que pudiera ceñirse o tomar un arma, se unió, por decirlo de alguna manera, al ejército de Moab y se pusieron en la frontera. Es decir, los moabitas habían ya marcado su territorio justamente con los militares y con los voluntarios de la ciudad de Moab, ¿verdad? Y entonces se pusieron en la frontera porque dijeron, ok, nosotros hasta aquí, ¿verdad? De aquí nadie va a pasar porque este es nuestro territorio, esta es nuestra ciudad, Moab es nuestro. Y miren más adelante qué cosa tan curiosa dice aquí el versículo 22. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Ojo, ellos estaban en la frontera, pero aún los ejércitos de Israel, Judá y Edom estaban a lo lejos. Sin embargo, ya estaban a simple vista también, ¿verdad? Y dijeron ellos que vieron a lo lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. ¿Qué dicen los moabitas? Ven a lo lejos pues los estanques llenos. Ven a lo lejos que hay humedad. Ven a lo lejos despuntando el sol y como muchos de nosotros hemos visto, ¿verdad? Cuando se despunta el sol y como si es que hay nubes, a veces se ve rosa, a veces se ve rojo o naranja fuego, lo mismo en los atardeceres, etcétera. Pero esas luces pues también se reflejan en el agua, ¿verdad? Y cómo se iba a reflejar obviamente en los estanques que estaban ya rebosantes de agua, los cuales pues ya habían hidratado a las bestias, al ganado y a todo el ejército de Judá, Edom e Israel. Y entonces los de Moab dicen, miren, ¿qué tal? O sea, aquí estaban los tres reyes, sus ejércitos, y obviamente pues ellos pensaron al ver seguramente el reflejo del sol, los estanques rojos como si fueran sangre, y ellos empiezan a concluir que los reyes se habían peleado entre ellos, que los ejércitos se habían peleado entre ellos. Entonces vieron una oportunidad de que entre ellos mismos se habían destruido y dijeron, no, pues ya nos quedó todo el botín, lo que sobró del pueblo de Israel, del reinado, perdón, de Israel, de Judá y de Edom, ganados o bestias, incluso esclavos, prisioneros, alimento, etcétera, etcétera, joyas, lo que fuera, era un botín para Moab, ¿verdad? Entonces dicen, no,
no va a haber guerra, ya se mataron entre ellos y salen, dice Moab al botín en el final del versículo 23. Eso nos quiere decir que van, ahora sí como decimos aquí, sobres, ¿verdad? Se fueron sobre el botín, sobre todo lo que pudiera haber, pero dice el versículo 24, pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. O sea, aquí hubo una estrategia que no está explícita, pero que sí está implícita. O sea, Dios no solamente fortalece a todos los ejércitos de los tres reyes, ¿verdad? Sino que además tenía una estrategia para engañar a los de Moab y poder y hacer válida su promesa de que caerían en las manos de los tres reyes. Entonces los de Moab ven un reflejo que no era sangre, pero hay algo bien curioso que dice el versículo 24. Dice, cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas, o sea que se estaban haciendo como los muertos, porque, a ver, siendo muy lógicos, si ellos ven que el reflejo de las aguas que habían llenado los estanques, por obediencia al Señor, habiendo cumplido su promesa el Padre, aquí no nos lo dice, repito, de forma explícita, pero sí implícita, hubo una estrategia, no solamente les llenó una vez más de agua y de provisión, sino que los tres reyes acordaron hacerse los muertos. Repito, la Biblia a nosotros no nos lo enseña, pero obviamente todo Israel, Judá y Edom estaban de acuerdo en que estuvieran como tirados, como si estuvieran muertos, porque aunque estaba lejos, repito, los moabitas podían ver que había sangre, entre comillas, y que todos entre ellos se habían peleado. La manera en la que los moabitas pudieron concluir que hubo una guerra entre los tres ejércitos y que todos habían muerto, pues es verlos también, por supuesto, tirados. ¿Cómo sabemos que estaban tirados? Pues por lo que dice el versículo 24. Cuando llegaron al campamento de Israel, que dice, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales les huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, o sea, cayeron en la trampa. Entonces Dios seguramente también a través del profeta Eliseo les dijo, le vamos a hacer así, va a llegar el agua, ellos se van a confundir, ustedes se hacen los muertitos y cuando lleguen todos confiados, ¡pum!, les damos piso, como dice mi esposa, ¿verdad? Y luego, además de que cuando vieron los de Moab que estaban vivos y que Israel empieza a atacar, ojo que aquí pues obviamente no fue solamente Israel, ¿verdad? O sea, cuando habla de Israel, habla de la unión, está hablando obviamente de los tres reinados, porque recordemos que Israel estaba dividido en norte y sur, Judá e Israel, por todos los problemas que ya analizamos en la primera parte de esta serie, pero aquí en lo general habla del pueblo unido, ¿verdad? Los israelitas, dice, se levantaron los israelitas porque todos eran israelitas, aunque algunos pertenecían a Judá y otros a Israel, la unión siempre había sido Jacob, siempre había sido Israel, y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron y mataron a los Moab. Y asolaron las ciudades, justamente lo que nos había dicho el versículo 19. Y todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes, todas las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, es que aparte de que es difícil, el nombre tiene un guión, desde que cambia de renglón, qué horror. Hasta que en Kirareset solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Ojo aquí en el versículo 26, o sea, estamos hablando de que les pusieron una corretiza y se los echaron igual las ciudades y todo. Y dice, cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. ¿Ven? O sea, en la batalla no solamente, porque si pensábamos que nada más estaba Judá e Israel y que eran los dos nada más de Israel, no. El rey de Edom estaba viendo, ya le había echado el ojo, el rey de Moab ya le había echado el ojo al rey de Edom y dice, vámonos con 700 pues para darle, ¿verdad? Ya se habían encargado los otros dos ejércitos de ir a asolar las ciudades, de ir a destruir absolutamente todo, a espada, de ir a apropiarse, de tener ahora sí lo que Moab había dicho que era botín de Israel, Edom y Judá, pues entre Israel en su complemento, pues toma obviamente toda la ciudad de Moab y
y asola, justamente como nos había dicho el versículo 19. Pero dice el rey de Moab que se fue sobre el rey de Edom, dice, pero no pudieron con 700 hombres que manejaban espada, es decir, seguramente era como su guardia privada o la fortaleza del ejército que tenía rodeándolo exactamente al rey de Moab, ¿verdad? Porque recordemos que había caballerizas, pues, como infantería, pues obviamente como si habláramos del Estado Mayor Presidencial o del Servicio Secreto, pues había quien rodeaba al rey de Moab y él toma a ellos para ir a darle cuello al rey de Edom y dice no pudieron. Entonces aquí termina esta historia de una forma pues abrumadora, ¿verdad? Dice, entonces arrebató a su primogénito, está hablando del rey de Moab. Dice, bueno, desde el versículo 16 vamos a leerlo porque el contexto es interesante. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, o sea, él ya estaba dándose cuenta que ya había colgado los tenis. Tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. O sea, sí los atacaron, pero sí los replegaron y no pudieron hacerle nada al rey de Edom, lo mismo que al rey de Israel, por supuesto, y al rey de Judá. Y hubo grande enojo, perdón, para atacar al rey de no pudieron. Entonces dice, el rey de Moab arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. O sea, terminó ganando por supuesto Israel, pero la furia del rey de Moab era tal que tomó a su primogénito y lo clavó en el muro, lo asesinó, lo sacrificó en holocausto, un holocausto que naturalmente tuvo que haber sido a los demonios, que tuvo que haber sido a Baal, a Sera, ¿verdad? A Belcebú, a todos aquellos demonios que estaban en boga, ¿verdad? O como de moda, de acuerdo a los rituales del reino de las tinieblas y de estas ciudades, ¿verdad? Entonces, imagínense qué cosa tan grotesca, o sea, en su furia, en su ira, el de no haber podido vencer, por supuesto, ni a Israel ni a Judá, y mucho menos en su último intento llegar siquiera al rey de Edom, toma a su hijo mayor, al que reinaría en su lugar. Si hubieran muerto en esa batalla el rey de Moab, su hijo era quien tenía que reinar, y no, a él lo toma y lo mata, lo asesina, ¿verdad? Dice que lo sacrifica en holocausto sobre el muro. Y hubo gran enojo contra Israel, pues por supuesto estaban enojadísimos, se apartaron de él y volvieron a su tierra. O sea, finalmente Dios cumplió con su promesa. ¿Y cómo puede ser posible que, bueno, sabemos que, como dice el Nuevo Testamento, nosotros no podemos dar lugar a la ira, puesto que es darle lugar al diablo, es darle ventaja. Nosotros no podemos reaccionar de esa manera. No estamos hablando de que, ay, bueno, pues el rey de Moab hubiera reaccionado, pues bueno, ya me ganaron, ya ni modo, pues ahora les servimos a ustedes, vengan, pásenle, hagan con nosotros lo que quieran, ¿verdad? Coman nuestra comida, secuestren nuestro ganado, nuestras bestias, a nuestras mujeres, tomen nuestro dinero, nuestras tierras, bueno, pásenle, pásenle. No, yo no estoy hablando de eso, pero sí llega tanto la ira al rey de Moab y como muchas veces pasa que se toma quizá lo más preciado y se sacrifica con un odio irascible, ¿verdad? O sea, ese final lo que hace el rey de Moab, de verdad solamente es evidencia de las grandes potestades que estaban reinando sobre los moabitas, sobre el ataque satánico y la manipulación satánica que tenía el reino de las tinieblas sobre los moabitas y que pues finalmente es una pérdida, una batalla perdida más, así como será la guerra en la eternidad entre Satanás y Dios, ¿verdad? Dios una vez más cumple su promesa, les da la victoria a Israel, a Edom y a Judá. Por supuesto, repito, y como lo decíamos hace un momento, es importante que nosotros comprendamos que cuando Dios nos ha prometido algo, por muy carente de sentido que pueda parecer, las cosas van a resultar, ¿verdad? Y siempre habrá un plan, no es como que, bueno, pues hagan los hoyos y les va a dar agua y se acabó, no, pues obviamente analizando detenidamente los versículos nos damos cuenta cómo Eliseo tuvo más que decir, que no está explicado textual en la palabra de Dios, pero que está implícito. Hubo un plan, hubo el que se hicieran, o el que estuvieran todos derribados,
para que los moabitas creyeran que habían sido muertos entre ellos. Pues obviamente, ¿quién manda que el sol brille, que el sol despunte y que por supuesto el reflejo pues de los estanques, por supuesto, pues haga parecer como sangre, ¿verdad? Y pues los moabitas también, pues qué bárbaros, o sea, pensando que es como una inundación así de sangre. O bueno, pues imagínense cómo eran las batallas, que no lo dudaron, ¿verdad? Que sí pudiera llegar a verse así ríos de sangre de los cientos y cientos o miles y miles de personas que eran muertos a espada. Y pues a espada, porque pues vemos al rey de Moab que tenía al menos 700 personas que le rodeaban, a los cuales agarró para darle piso al rey de Edom. Pero bueno, finalmente Dios cumple su promesa, a pesar, obviamente, de Joram, y Joram de Israel, no Joram de Judá. Recuerden, a pesar de la idolatría de Joram de Israel, a pesar de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, pero en amor a Judá, al rey de Judá, a Josafat, ¿verdad? Que posteriormente muere y que tiene también un hijo llamado Joram, pero es Joram de Judá, acuérdense, ya lo habíamos aclarado desde el episodio pasado, pero finalmente por amor y usando como instrumento al profeta Eliseo, pues les dice claramente qué hacer. Al final de cuentas, pues el propósito de Dios siempre ha sido que su nombre sea glorificado y por supuesto que todos los moabitas, sabiendo que el Dios de Israel era el verdadero Dios, pues tuvieron que reconocer esa derrota, y mal como hizo por supuesto el rey de Moab de asesinar a su primogénito, pero pues no pudiendo hacer nada delante de la mano poderosa de Dios. Así que pues a veces nuestra vida es semejante a esta batalla, semejante porque llegamos cada día a enfrentarnos nuevas batallas, cosas que queremos conquistar, cosas que queremos de vuelta a nuestra vida, que han sido de bendición y que el Señor nos ha prometido que podemos tenerlas, pero pues el Señor nos dice que cabemos nuestros estanques, ¿verdad? Que cabemos porque viene el refrigerio, que tenemos que acumular el agua, que siempre es como la señal del Espíritu Santo, ¿verdad? El símbolo que nos llena a nosotros. Y es súper importante que comprendamos que no solamente nos está pidiendo por cualquier cosa el Señor llenar, hacer nuestros estanques con sudor, con lágrimas, con esfuerzo, aún ya cansados, pero sabiendo que hay una promesa en Él y que esa promesa siempre traerá bendición y crecimiento para nosotros. Decía Spurgeon, si esperamos obtener la bendición del Espíritu Santo, debemos prepararnos para recibirla. Llenar nuestros valles de estanques. Es una orden que ha sido dada por Dios para los miembros de toda su iglesia. Alistémonos para recibir el poder del Espíritu Santo. Estemos preparados para recibir eso que Él está a punto de dar, cada hombre en su lugar y cada mujer en su ámbito. Llenen las iglesias de estanques para la recepción de las inundaciones divinas de agua. Este es una parte, un fragmento del Príncipe de los Predicadores, es Charles Spurgeon, ¿verdad? Y qué razón tenía y cómo una vez más Dios nos muestra que el agua es la simbología por excelencia del Espíritu Santo, y fue el Espíritu, fue Dios mismo, por supuesto, el que trajo refrigerio, trajo bendición, llenura, por supuesto, y a través de la obediencia, de creerle, por más difícil que nos parezca, creer que las cosas pueden suceder y no dudar, como no lo hizo Noé y construyó un arca. Lo mismo el ejército de Edom, de Judá y de Israel, muertos de cansancio, cavaron estanques, y ellos, sin ver lluvia y sin ver viento, vieron también cómo fueron llenos, y eso ayudó en una estrategia maravillosa a vencer al pueblo de Moab, trayendo por supuesto gloria al nombre del Señor. Así que pues bueno, esta segunda parte del Eliseo y los estanques era por supuesto más breve, pero no podíamos abarcarlo en el episodio anterior. Es una historia maravillosa que nos llena, por supuesto, de lecciones y que podemos aplicar justamente desde este momento. O sea, es lo más increíble de Dios, ¿no? Que no tenemos que esperar a que se presente pues una batalla, porque
siempre estamos en batallas, no tenemos que esperar a que se presente alguien a invitarnos, ¿verdad?, a alabar al Señor, puesto que siempre debemos de estar alabando, no necesitamos esperar a que algo nos aflija, puesto que las aflicciones de este mundo son algo inherente al cristiano, a los hombres y mujeres de Jesucristo, o que reconocemos al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Entonces, en todo momento nosotros podemos decir: Señor, voy a acabar mis estanques, yo sé que tú me has pedido más allá de lo que quizá mi mente puede comprender. Repito, lean ese libro de Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Crean en el plan perfecto de Dios, crean en la soberanía que siempre trae solo bendición, y creamos, por supuesto, en que el Espíritu Santo pues va a hacer su obra, ¿verdad? Les leo una vez más: si esperamos obtener la bendición del Espíritu Santo, debemos prepararnos para recibirla. Llenemos nuestros valles de estanques. No hagamos uno, hagamos muchos, al menos uno en cada área de nuestra vida, en la espiritual, en la familiar, en la emocional, en la social y en la laboral. Hagamos estanques, demos esa milla extra, esforcémonos para darle paso a la llenura del Espíritu Santo, y el Señor seguramente nos va a bendecir. Y bueno, familia, pues aquí dejamos este estudio. Hoy terminamos tempranito, ¿verdad? Y nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana. Seguimos adelante, ¿verdad? Vamos a ver uno de los más bonitos milagros que el Señor realizó a través del profeta Eliseo, y seguimos adelante. Ya estamos orando y pidiéndole al Señor dirección para la siguiente serie. Va a haber por ahí algunos cambios posiblemente, y también estamos en oración porque posiblemente al terminar esta serie y antes de empezar la que sigue, vamos a tener como un programa especial que seguramente será al menos de un par de horas, pero que va a estar bien interesante, con un servidor y con algunos invitados. Entonces, pues hay que estar orando y hay que estar al pendiente. Todavía nos falta, no coman ansias, pero pues Dios empieza a poner cosas en nuestro corazón, y pues a nosotros nos queda más que creerle, ¿verdad? Vamos a hacer estanques, aunque no oigamos lluvia, aunque no oigamos viento, nos vamos a dar cuenta de que estarán llenos y rebosantes, con un plan perfecto, y Dios no nos va a poner pruebas que nosotros no podamos soportar, ¿verdad? Siempre Él estará consciente de nuestros límites, y esos límites primeramente, pues si Él cree que podemos, pues imagínense, pues claro que podemos, porque Él siempre nos da la victoria. Que Dios les bendiga, familia. Nos vemos la siguiente semana. Damos gracias al Señor y al Espíritu Santo por su dirección. Sean todos bendecidos en esta noche, y paz y gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bye bye.